La monarquía romana fue la primera de las tres etapas en las que se dividió el desarrollo del gobierno de la antigua Roma. Durante el periodo monárquico, entre el 753 a.C. y el 509 a.C., gobernaron 7 reyes. Los 7 monarcas de Roma se destacaron por emplear una gran fuerza militar que les permitió ocupar más territorio y ampliar su imperio. Además, a través de alianzas estratégicas con poblaciones cercanas, pudieron incrementar el número de tropas. La dinastía romana gobernó durante 244 años y estuvo conformada por 7 monarcas. El primero fue Rómulo, quien fundó la ciudad de Roma. El resto de los 6 reyes fueron elegidos por el Senado en representación del pueblo y no por el linaje de sangre. Rómulo gobernó entre el 753 y el 716 a.C. Fue el monarca que fundó la ciudad de Roma y que implementó el sistema de gobierno monárquico. Realizó grandes atrocidades por el afán de poblar su territorio, convocando a diversos pueblos y grupos, como los esclavos, los prófugos y los refugiados, a través del engaño y por la fuerza. El segundo rey fue Numa Pompilio. Gobernó entre el 716 y el 674 a.C. Fue un monarca que se interesó por las instituciones legales, religiosas y que logró instruir a la población para rendir culto a sus dioses. Realizó ajustes en el calendario planteado por Rómulo, como agregar los meses de enero y de febrero. Además, construyó el templo de Jano. El tercer rey fue Tulio Hostilio. Gobernó entre el 674 y el 642 a.C. Fue un guerrero al estilo de Rómulo y se alejó de la doctrina y del culto a los dioses que había fomentado su antecesor, Numa Pompilio. Su afán en el arte de la guerra, en especial contra los albanos, hizo que Roma se convirtiera en la primera potencia de la región. El cuarto rey fue Anco Marcio. Gobernó entre el 642 y el 617 a.C. Fue un monarca religioso y pensador que supo fomentar el comercio con los pueblos vecinos. Construyó prisiones, murallas, puentes y el puerto de Ostia en el río Tíber, que permitió que Roma se convirtiera en un centro de intercambio de mercancías. El quinto rey fue Tarquinio Prisco. Gobernó entre el 617 y el 578 a.C. Fue el primer rey de origen etrusco y logró ganar numerosas guerras que le permitieron ampliar el territorio romano. Introdujo el arte y la religión etruscos en la cultura romana, por lo que se considera ese periodo como el más ilustrado de la etapa monárquica. Además, construyó una red de alcantarillado, el Fórum Romano, el Circo Máximo y los cimientos del Templo de Júpiter. El sexto rey de nuestra lista es Servio Tulio. Gobernó entre el 578 y el 534 a.C. Fue uno de los monarcas más apreciados por la población, entre otras cuestiones, porque elaboró una nueva constitución que reconocía la distinción entre clases sociales según su nivel de riqueza. Llevó a cabo el primer censo de la historia y el derecho a voto fue establecido según la riqueza económica, por lo que el poder seguía reservado a una élite. Cabe destacar que Servio Tulio es muy conocido por su profunda reforma socioeconómica y militar que afectó inicialmente a la organización del ejército y más tarde a las asambleas populares. Pero bueno, estos serán temas tratados en próximos videos. Y el séptimo y último rey de Roma fue Tarquino el Soberbio. Gobernó entre el 534 y el 509 a.C. Fue un monarca de origen etrusco que ejerció su poder y control mediante la violencia y el terror de una manera sin precedentes en la historia de la antigua Roma. Enloqueció y ejecutó a varios senadores. Su despotismo fue la razón por la que cayó el sistema monárquico y no hubo ningún otro rey luego de su mandato. Entre sus importantes obras logró finalizar la construcción del templo a Júpiter.